Buscar trabajo puede ser como tener un perfil en Tinder. Tú puedes poner tu descripción, puedes decir tus virtudes, puedes mejorarlas, puedes decir lo mejor de ti, puedes decir verdades, puedes decir mentiras, pero a la hora de la verdad, ese match con una persona, realmente tendrás que vendérselo muy bien porque será esa persona el filtro. Me explico. Si la otra persona que tenemos enfrente es deportista y yo estoy muy en forma, estoy muy fuerte y tengo una buena apariencia física, a priori habré pasado el filtro. Pero en el día a día, si aunque yo esté en forma, realmente me gusta una vida sedentaria, no me gusta salir a correr o no me gusta hacer deporte, nunca encajaré realmente con esa persona. Eso es en lo que nos enfocaremos hoy, en ese cómo tendremos que enfocarnos para encontrar trabajo. Pero eso no lo voy a decir yo, que no tengo ni idea de este tema, sino Rubén Rojas. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, José, ¿qué tal? Bueno, pues aquí pasaba por aquí, le he dado a encender la pantalla y te he encontrado, así que imagínate, mira qué alegría. Pues me ha pasado lo mismo, exactamente, o sea que... Genial. Bueno, hoy estamos en Palabra de Experto y bueno, ya podréis imaginaros de lo que vamos a hablar, pero será Rubén quien nos cuente qué vamos a aprender hoy. Pues hoy vamos a aprender precisamente eso que comentabas tú con ese ejemplo, que nadie te va a dar trabajo o va a cerrar una colaboración si quieres, o incluso va a contratar tus servicios por lo que haces, sino por cómo lo haces. Y es que en el ejemplo que ponías, pues yo puedo estar en forma, efectivamente, y no gustarme el deporte, porque me obligo a estar en forma. Yo puedo salir a correr todos los días y se me pueden saltar las lágrimas de alegría o de pena cada vez que me tengo que poner las zapatillas. Y eso es diferente. Entonces, pues para que conectes, en este caso, con tu empleador, con cliente o con esa persona que quieres colaborar, hay un montón de gente que hace lo mismo que tú, que tiene más experiencia, que tiene más estudios, que tiene mejor portfolio, pero nadie hace las cosas como tú las haces. Tú las haces, muy bien, claro. Y digo yo, todos sabemos para qué sirve Tinder y por qué es importante Tinder. Pero en este caso, ¿para qué es importante lo que nos estás diciendo sobre el cómo enfrentarme a mi empleador o cómo venderme ante un posible trabajo? Pues al final tu cómo, como decíamos, es solo tuyo y se trata de que esos valores, esa forma de hacer las cosas que tú tienes, que te la ha dado, pues es un cúmulo de circunstancias que han tenido que ver con tu educación, con tu experiencia, con tu personalidad, con todo, ¿no? Pues eso coincida con lo que quiere la persona, que en este caso, que va a contratarte. Es decir, que eso se valora más o para él tiene más valor que una persona que haga las cosas de otra forma, dependiendo pues de dónde estemos hablando, de las circunstancias de esa empresa o de cómo hace las cosas esa empresa. Se trata de hacer match en los cómo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, así sin ir más lejos, tú que nos estás viendo ahora mismo, estás viendo StoryTalk por algún motivo que seguramente tenga poco que ver con lo que dice, porque hay un montón de vídeos por ahí, de YouTube, de podcast, de gente que habla de, en este caso, de empleabilidad y de todo lo que habléis vosotros en el ámbito profesional, pero sin embargo has elegido ver StoryTalk y eso es por cómo te cuenta las cosas y más por lo que te cuenta. Yo mismo estoy aquí, entiendo que cuando tú me has invitado a venir aquí no es por lo que cuento, porque hay un montón de personas también y seguro que tienes un montón de contactos que se dedican también a temas de empleabilidad y sin embargo estoy aquí. Entiendo que es por cómo cuento yo las cosas o cómo es mi visión de la empleabilidad. Así que pues sirve exactamente para eso. Vale, no, está muy bien porque a mí hay una frase que siempre me gusta explicar y prácticamente se la digo en el 90% de los casos a los clientes de estudio creativo, y es que hay que saber hacer, por supuesto, pero no sé si incluso más importante o no es el hacer saber, porque si tú sabes hacer, al final tienes ese bagaje, esa experiencia, esos conocimientos que tú estás diciendo, pero si luego no eres capaz de hacer saber, nadie te va a dar esa oportunidad, porque no saben lo que haces.
o no saben cómo lo haces en este caso. Entonces entiendo que hay cierto paralelismo en lo que nos estás contando y en eso del hacer saber. Es decir, yo soy muy bueno programando, yo soy muy bueno diseñando moda, yo soy muy bueno en lo que tú quieras, pero si luego me da miedo, me aterra o no soy capaz de venderme por ese sentimiento de culpabilidad que parece que tenemos a la hora de vendernos, resulta que nadie nos va a dar la oportunidad. O sea, si yo en mi perfil en Tinder no tengo un perfil bueno, no me explico bien, no tengo las suficientes fotos, no exploto lo que yo o cómo yo me comporto o qué es lo que yo puedo ofrecer, obviamente nadie me va a dar la oportunidad de demostrar lo que yo hago, que como ya hemos hablado, eso será ya otro tema. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el cómo. ¿Cómo podemos encontrar o cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos a mejorar nuestra empleabilidad en este caso, entiendo? Pues hay que mojarse, esa es la clave, hay que mojarse y hay que exponerse para decirle a todo el mundo cómo tú haces las cosas. Eso significa que al final no vas a poder gustar a todo el mundo, que es un poco que tiene que ver con ese miedo que me decía, ¿no? No, es que si hago esto la gente me va a criticar. Pues claro que te van a criticar una parte y otra no, pero se trata precisamente de que los cómo coincidan. Se trata precisamente de que esa otra parte que valora ese cómo o hace las cosas de esa forma, pues te encuentre y podéis hacer match. Evidentemente habrá otras partes que la hagan de otra manera y encuentren a otras personas. Pero eso es inevitable, no podemos gustar a todo el mundo. Y las forma de comunicar, o sea, como lo quieras llamar, de forma más estándar, que al final es pues un currículum típico, pues al final es un listado de cosas, de datos, ¿vale? Y esos datos los tienes tú y lo tienen muchas otras personas, pero eso no me dice cómo haces las cosas. ¿Por qué? Porque está pensado un poco para gustar a todo el mundo, entre comillas, ¿no? Pero eso, a lo mejor en el siglo pasado, pues daba sus frutos, pero en este siglo ya no da sus frutos porque igual que tú hay muchísimas personas que hacen lo mismo, pero no cómo lo hacen. Entonces, al final se trata de contarlo, de exponerse, de decir, oye, mira, yo hago las cosas de esta manera y obtengo estos resultados, o he obtenido estos resultados. Y entonces eso cuadrará con unas empresas, en este caso, y con otras, ¿no? Se trata de que vayas precisamente, y además que va a ser mejor, digamos, para las dos partes, tú también vas a estar más cómodo trabajando ahí, con esas empresas en las que casáis en valores, en el cómo hacer las cosas, en la forma de trabajar, en ese tipo de cosas. Sí, el qué se da por supuesto. Esto es como el valor en el ejército también. Se presupone, o sea, el qué se presupone. Tú ya sabes hacer una serie de cosas, ¿no? El tema es cómo las haces. Totalmente. Te pregunto, para esas personas que ahora mismo están diciendo, muy bien, tengo que centrarme en el cómo, ¿algún consejo? Porque entiendo, Rubén, que de hecho en publicidad ha pasado lo mismo, que tú estás contando con el tema de la empleabilidad. En publicidad ha pasado lo mismo, o sea, tienes el miedo de dejar a gente fuera de tu segmentación, en este caso empresas fuera de tu segmentación, de tu público objetivo, porque quieres tirar a todo el mundo. De ahí que los mass media, o sea, los medios de comunicación masivos como hasta ahora, donde la televisión, la radio estaban por encima de todo, ahora un pequeño blog te puede dar muchísimos más resultados a un coste infinitamente menor que anunciarte en televisión. Entonces, es un poco el mensaje, creo que va por ahí, si no, corrígeme, es un poco elegir también muy bien cuáles son tus segmentos, es decir, no tengas miedo de dejar gente fuera si realmente hay algo en lo que vas a destacar. Claro, efectivamente, es que es exactamente eso. Es decir, uno de los problemas más frecuentes o que me comenta más la gente que está buscando trabajo es que, oye, es que me he apuntado a 300 ofertas y me han llamado para una entrevista. Pues normal. O sea, quiero decir, si tiras a todo, pues no vas a conectar o vas a conectar con muy pocas empresas. ¿Por qué? Porque no te estás mostrando cómo eres, porque estás siendo más estándar, ¿no? Entonces, evidentemente se trata de eso, se trata de que te dirijas específicamente a los que cuadran contigo en ese cómo. Para eso lo primero que tienes que hacer es saber cuál es tu cómo. Efectivamente, tienes que analizar cómo haces las cosas, que normalmente un buen ejercicio suele ser ver lo que has hecho en el pasado y qué resultados has obtenido, cómo lo has hecho en el pasado, y a partir de ahí, pues de ahí lo sacas y buscas orientarte o comunicarte, pero con ese target. O sea, te orientas a un tipo de empresa en concreto, en este caso, ¿no? Que es exactamente lo que tú dices. Por eso un blog
con mucho menos recursos que un anuncio en la televisión puede tener más resultados si está orientado a tu público específico al que tú puedes solucionar lo que le pasa. Sin embargo, un anuncio en la tele pues lo ve todo el mundo que ve la tele, que en principio no tiene ninguna segmentación. Entonces, si tienes algo más generalista, a lo mejor llegarás a más gente, pues si tienes algo más específico, llegarás a menos. Y hoy en día tendemos a la especialización, o el mundo profesional tiende a la especialización. Cada vez buscamos más especialistas y menos generalistas. Entonces yo creo que tiende por ahí. Así que, bueno, pues hay que especializarse. No significa que no hagas muchas cosas, significa que cada cosa que hagas en la que eres especialista te dirijas a quien necesita eso. Sí, efectivamente. De hecho, una cosa es tu especialidad dentro del mundo profesional, dentro de tu sector o lo que sea, que tú digas, mira, yo destaco mucho en esto, pero también puedo destacar porque además tengo otra serie de soft skills o de habilidades blandas, tipo yo soy muy buen, como por ejemplo que tú decías, yo soy muy buen programador, pero además soy un orador cojonudo, ¿verdad? Entonces, oye, ya sabes en lo que destacas, no es que seas un buen programador, es que eres un buen programador que hablas de forma cojonuda. O sea, es un poco encontrar esa especialidad tuya, que no solamente lo que diga tu carrera o tu formación o tu experiencia. Claro, pues seguramente en ese caso tendrás mucho más valor como en puestos tipo más Customer Success, que se llaman, es decir, esa figura en el mundo de IT, como yo vengo de ese mundo, esa figura en el que se trata de que tenga los conocimientos técnicos, pero que al mismo tiempo seas capaz de transmitirlos a la parte no técnica, que es el cliente, esa figura de enlace que es tan complicado, en profesiones técnicas como puede ser esta, pues seguramente ahí vas a tener mucho más valor que sencillamente programando, aunque seas muy buen programador. Sí, totalmente. Entonces, pues eso te digo, ¿no? Ese cómo, o sea, esa parte de ese cómo te va a dar estar ahí, que a un programador más estándar, que suele ser personas pues un poco más introvertidas normalmente no van a estar ahí, pues va a ser mucho más difícil. Entonces ahí, por ejemplo, es un ejemplo muy concreto, pero yo creo que se ve muy bien. Ahí en concreto puedes estar en ese puesto y puedes optar ahí y puedes tener ventaja, incluso aunque tus conocimientos técnicos sean menores que otros muchos candidatos. Claro, es decir, entonces, por resumir un poco, por traer a la práctica eso que nos estás contando, aquí entendemos que nuestro mensaje sería, a ver, no solo te quedes en el currículum de decir, llevo 10 años programando, porque a lo mejor te puede pasar por encima, te puede adelantar por la derecha una persona que lleve 4 años programando, pero además él ponga en su currículum, en su entrevista o lo que sea, deje a relucir, haga saber que además no solo lleva 4 años programando, que tú llevas muchos más, pero es que además yo hablo de cojones delante del público. O soy capaz de explicar en cristiano lo que la gente no entiende dentro del mundo de IT. Es decir, perfectamente, no tengas miedo a mostrar esas habilidades blandas u otras, quiero decir, habilidades blandas por llamarle a lo más accesible sin tener, digamos, una formación reglada, sino no tengas miedo a decir todas esas cosas que sabes hacer bien, porque la que menos te esperas te puede meter en un trabajo. Exactamente. O sea, di cómo haces las cosas, aparte de lo que haces, que eso ya viene en tu currículum, es decir, eso, bueno, pues lo que has estudiado, lo que tal, eso está ahí, sino el cómo haces eso. Claro, eso es lo que realmente te va a conectar. Yo hago mi trabajo comunicando muy bien hacia la gente, perfecto. Yo recuerdo, Rubén, una anécdota en una empresa, en un club deportivo, de hecho, fue que esto sí es verdad que dentro del mundo de publicidad sí se ha hecho bastante, dentro del mundo de los creativos que buscan trabajo. Sí que siempre he utilizado muchas formas de encontrar trabajo realmente diferentes para decir, señor, yo soy creativo, pero no por mi currículum, sino por cómo estoy haciendo esto. Y recuerdo una chica que envió al departamento de marketing una caja con un zapato, una caja de zapatos, y dentro tenía el currículum y un zapato. Y la carta era tan sencilla y tan genial como, os dejo este zapato porque ya tengo un pie dentro. O sea, era como, dejo muy claro cuál es mi intención, cómo me comporto, cómo hago las cosas y cómo soy como persona creativa. Entonces, creo que viene por ahí. No estamos diciendo a ti que nos estás viendo que mandes una caja con un zapato, que inviertas, ni muchísimo menos, pero yo creo que ya va quedando claro cuál es el concepto que nos trae Rubén, que me parece excepcional.
puede parecer incluso muy obvio, sin embargo, en la práctica Rubén puede cerciorar que no es así. Sí, efectivamente. No lo hace prácticamente nadie, o al menos nadie con las personas que contactan conmigo o que trabajan conmigo. Entonces, bueno, yo entiendo que la harán, salvo que haya tenido mala suerte, seguramente eso lo podría hacer extensivo y lo hace muy poca gente que está buscando empleo. Al final se concentran más en el volumen, lo que hablábamos al principio, ¿no? En que parece que si llego a muchas más oportunidades voy a tener más posibilidades, pero en realidad es al revés. Lo que tienes que hacer es llegar a menos, pero a esas a las que tú estás enfocado y en las que puedes aportar y en las que tú como casa con la otra parte. Vas a tener muchas más posibilidades, vas a obtener en este caso, muchas más entrevistas, vas a generar mucho más interés, como lo quieras llamar. Y de calidad, claro. Claro, se trata de eso, de que de 20 te llamen de 10 y no de que 200 te llamen de 2. Claro, se trata de eso. Realmente, esto, como te decía, a las empresas les ha costado mucho entender hasta que se han dado cuenta realmente de lo que ya desde hace unos años, lo que ha sido el marketing de contenidos, lo que ha sido las redes sociales o lo que ha sido elegir muy bien tu segmentación para saber cómo mostrarte, lo han aprendido y yo creo que es el momento de ver, oye, si acaba de pasar, si está pasando con muchos sectores, ¿por qué no lo voy a hacer yo mismo si quiero encontrar trabajo? ¿No? Vale, perfecto. Bueno, Rubén, si alguien que nos está viendo se queda con la miel en los labios, aparte de otras colaboraciones, de otras participaciones, de otras, porque ya estás invitado, eso ya lo sabes, de otros vídeos que vamos a hacer en Palabra de Experto, ¿la gente cómo puede contactar contigo? ¿O dónde puede encontrarte? Bueno, pues vía LinkedIn, soy muy activo en LinkedIn, como sabes, como entiendo que la mayoría de estas personas, de las personas que están viendo esto sabrán, así que por LinkedIn pueden contactar, o en bivwin.com, es mi web donde cuento un poco lo que hago, básicamente todo esto que hemos hablado, y por ahí también pues pueden contactar conmigo sin problema. Perfecto, bueno, invitamos a quien nos esté viendo, invitamos a que le escriba a Rubén, que se ponga en contacto con él si realmente hay algo que le inquieta sobre cómo puede encontrar trabajo o cómo tiene que hacer saber, cómo tiene que encontrar su cómo. No sé si también le puedes ayudar a encontrar pareja con Tinder, pero con respecto al tema de trabajo, eso ya lo habláis vosotros, pero con respecto al tema de encontrar trabajo, seguro que Rubén tiene muchas cosas en las que te puede ayudar. Así que muchísimas gracias, Rubén. Os dejamos ahora los datos, os dejamos los datos de Rubén también para que los tengáis y espero que te veamos pronto en otro vídeo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, a ti que nos estás viendo y claro que nos veremos en otro vídeo. Estupendo, sí señor. Pues muchísimas gracias. Señores, ya sabemos, en Story Talk lo que queremos es inspirar a profesionales y por eso traemos a otros profesionales también para que nos cuenten cómo podemos ir mejorando en nuestro día a día. En este caso, en la sección de Palabra de Experto, hoy con Rubén Rojas hemos aprendido, yo creo que algo que es fundamental si estás encontrando trabajo. Así que ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya servido. Muchas gracias y hasta el siguiente.